Y a los 9 años empecé a jugar vóley, me encantó el vóley, y aunque lo combinaba con otros deportes, como que ese era el que más me gustaba, aunque siempre era la más chaparrita. Nosotros en Guate tuvimos entrenadores cubanos, uno que me marcó la vida. Vine yo a entrenar, era su primer día, y él era el nuevo entrenador de selección. Y yo era capitana juvenil o algo así, y me dijo, ¿tú qué haces aquí? No me sirves, o sea, es muy chiquita, ya no vengas. Así, me echó. Y al día siguiente volví a llegar, y me volví a echar, y me decía, ¿qué haces aquí? Te dije, no, yo le dije, pues yo te voy a demostrar de que en algún momento me vas a necesitar. Y yo seguía yendo y seguía yendo y seguía yendo. En Guatemala o en los países centroamericanos, latinoamericanos, el deporte está visto como un hobby. Entonces, como que no puedes tener una carrera. Y mira, o sea, llevo cuántos años siendo entrenadora, me encanta. En Guate se espera mucho que la Federación del Comité Olímpico te apoye. O sea, la gente no está acostumbrada a pagar tanto porque te entrenen a tu hijo. Cuando, madre, o sea, si entrenas bien a tu hijo y tenés gente detrás de tu hijo, de que tener el apoyo para ir a jugar a una universidad o a competir, o sea, te estás no ahorrando, pero estás invirtiendo para una universidad, para un título que te va a costar entre 50,000 a 100,000 dólares al año, más lo que te cuesta entrar a la universidad, que tal vez nunca pudieran entrar a la universidad. Para mí, el éxito es el poder tener la libertad y la voluntad de hacer algo de lo que más te gusta, o sea, que te gusta, pero tienes la voluntad y la energía de hacerlo. No es el dinero, no es la fama, no es eso, sino que es la disposición y la pasión que tienes de hacer algo que te guste. Hola, soy Gisela Morales, esposa, mamá de 2 hijos, nadadora olímpica guatemalteca y me dedico al emprendimiento deportivo. Soy una mujer que constantemente estoy buscando la felicidad, la realización personal, el crecimiento económico, el conocimiento y la excelencia, sin causar un daño colateral negativo a la prioridad más importante de mi vida, mi familia. Bienvenidos al Agua con Gisela. En este podcast hablaremos sobre la búsqueda de la excelencia en todos los ámbitos de la vida y cómo podemos aplicar los principios del deporte de alto rendimiento en nuestro día a día. A través de entrevistas con atletas, entrenadores, empresarios y expertos de diferentes áreas, exploraremos los secretos detrás del éxito y cómo podemos aplicarlos en nuestra propia vida. Prepárate para sumergirte en el mundo de la excelencia y descubrir cómo puedes alcanzar tus propias metas y objetivos. Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Al Agua con Gisela. La verdad que hoy estoy súper contenta porque la invitada que tenemos el día de hoy no solo es una excelente deportista y convivimos muchos años como deportistas, sino que además es una guatemalteca que está siendo destacada a nivel internacional. Y de verdad que para mí es un gustazo siempre tener a alguien que ya llevamos mucho tiempo de no vernos, cabal, ahorita teníamos ya muchos años de no conversar, pero sinceramente creo que es lindo poder ver y retomar esas conversaciones con personas que han destacado y que están actualmente poniendo el nombre de Guatemala muy en alto. Así que les quiero dar oficialmente la bienvenida a nuestra invitada de honor el día de hoy, María José Orellana. Bienvenida a el podcast de Al Agua con Gisela. Hola Gisela, mil gracias por tenerme y sí, cierto, no nos hemos visto en 1000 años, pero me agrada mucho verte y que estés haciendo muy bien y que estés promoviendo el deporte y todas esas cosas. Me metí a ver un par de tus episodios para ver en qué estabas y la verdad muy orgullosa de ti, como siempre, súper pilas. Gracias, Majo. Igual ustedes entiendo que es tu novio y también es un coach, tienen un podcast muy bueno. También estuve viendo ahí un par de episodios porque siempre creo que uno que está en el mundo del deporte quiere seguir aprendiendo. Y tema fuera off topic, pero pues mi hijo es tenista y vi que tu novio es full entrenador de tenis de una de las mejores universidades de tenis. Entonces, pues me interesó sobre todo esa parte. Así que qué lindo poder ver cómo el deporte que nos impactó tanto de jóvenes estamos logrando como convertirlo en una carrera de vida en ambos casos, tanto para ti, para mí. Qué lindo poder conectar con alguien que creo que compartimos esa visión, compartimos esa hambre, esa gana de querer realmente mejorar el deporte en cualquiera de las áreas que nos dediquemos. Así que qué alegre tener esta conversación contigo. Bienvenida. Gracias, gracias. Para empezar, quisiera que nos cuentes un poco, quizá porque llevas ya pues 13 años fuera de Guatemala y dejaste de participar como atleta ya hace varios años. Me encantaría como recordarles a las personas esa María José. ¿Quién es esa María José? Fuiste pues un atleta de voleibol de playa, pero me gustaría que cuentes un poquito cómo fue cómo te destacaste como deportista en tu época, para quienes no te conocen y para que te conocen y que sí vieron tu carrera en su momento, pues recuerdan esos momentos contigo.
Sí, bueno, yo crecí en un hogar de deportistas. Mis papás se conocieron jugando vóley. Mi mamá jugaba soft y vóley, mi papá jugaba vóley y foot y waterpolo. Entonces, como que lo traía en la sangre y me metieron a varios deportes desde chiquita: gimnasia, natación, atletismo. Jugué foot en el colegio y a los 9 años empecé a jugar vóley. También jugué un poco de soft. Y me encantó el vóley, aunque lo combinaba con otros deportes, como que ese era el que más me gustaba, aunque siempre era la más chaparrita. Como que no debió haber sido mi deporte, pero fue el que de verdad, o sea, me llenaba el corazón. Entonces jugué por muchos años vóley de sala, empecé en vóley de sala y jugué juvenil, jugué para la selección mayor, fui capitana de la selección mayor por bastantes años y después empecé a jugar playa también, entonces jugué vóley de playa y vóley de sala al mismo tiempo. Tuve una lesión muy fuerte en la rodilla que me costaba, o sea, por el impacto de la sala, no me caía muy bien, entonces tuve que decidirme a solo jugar playa y también como que me gustaba un poco más y miraba un poco más de oportunidades, o sea, porque no es un deporte individual, pero a la larga es una persona más contigo, no son 12, ¿verdad? Ujú. Entonces podía yo conseguir patrocinios mejor, porque a veces tú sabes, el apoyo de las federaciones es difícil o no hay presupuesto. Ahora simple y sencillamente en los países no hay presupuesto, entonces uno tiene que ver de dónde lo saca y ver qué hace si es lo que quieres hacer. No se puede quedar uno ahí con los brazos cruzados. Totalmente. Entonces empecé en la playa y me gustó muchísimo y no había entrenadores, teníamos que ver de dónde salíamos del país para ver quién, o sea, nos podíamos ahí arrimar a algún entreno de otro país y aprender un poquito más y así poco a poco fuimos como que subiendo el nivel del vóley de playa en Guate y en Centroamérica y gracias a Dios, o sea, tuve una carrera bastante larga, siento yo, porque después cuando, bueno, estuve jugando por Guate por muchos años, varios Juegos Panamericanos, ¿verdad? Cuatro Juegos Panamericanos, ¿ok? Ciclos olímpicos, Tour Mundial, más que también, o sea, clasificamos al Mundial que es cada 2 años de vóley de playa, que solo clasifican 24 equipos, que eso estuvo también, o sea, fue como que primera vez en la historia, entonces, la verdad, muy orgullosos de eso, mucho trabajo, y en ese entonces ya estaba yo viviendo en los estados y en los estados también como jugadora, o sea, podía representar a Guate igual. Jugué con diferentes parejas, con Lula, con Silvana, con mi hermana, con Ruth, o sea, muchas parejas blancas y pues no podíamos tener juntas todo el tiempo, pero lo hacíamos, o sea, de que funcionara de alguna manera u otra. Y ya aquí, después, cuando yo tuve mi residencia americana, fue cuando pude empezar a jugar el tour profesional, el AVP, aquí en Estados Unidos. Y tuve la bendición de jugar eso, o sea, sin tener puntos, tenías que hacer todos los qualifiers para poder jugar y pude entrar a diferentes main draws. Y la verdad, o sea, una carrera súper buena. Dejé de jugar a los 36, 35, 36, o sea, bastante tiempo, Ujú. creo yo. Y de ahí, pues como entrenadora, pues empecé un poco antes, podía combinar ser entrenadora y ser atleta al mismo tiempo. ¿No? Totalmente, a mí me encanta, quisiera enfocarme un poco también en, yo creo que fuiste realmente de las pioneras de poder hacer, desarrollarse, o por lo menos así lo miro, quizá tú me puedes corregir, pero en mi percepción y de lo que yo logré ver y vivir, tú fuiste de las que fue abriendo brecha y fuiste moldeando realmente lo que es el voleibol de playa para Guatemala, fuiste de las primeras súper involucrada en que se mejorara y que se hubiera un buen entrenamiento, en buscar esas oportunidades. Y si bien es cierto, tuviste muchas parejas, tú fuiste el ancla disciplinado de la disciplina, ¿verdad? Creo que fuiste la más constante, la más disciplinada, la que mejor entrenaba, la más saludable, la que realmente se dedicó y se entregó al 100% en ese deporte y obviamente pues podemos ver entonces el día de hoy los frutos de ese esfuerzo, porque así como te dedicaste como atleta, pues te dedicaste como entrenadora y ya contaremos los excelentes éxitos que has logrado, pero me gustaría que me cuentes un poco cuáles fueron esos desafíos de realmente abrir brecha para un deporte que prácticamente no era existente o muy vago en su momento y luego gracias al esfuerzo que hicieron, porque no fuiste solo tú, obviamente hubo un montón de personas involucradas, pero que cuentes un poquito esos desafíos y qué te dejó de experiencia eso. Yo creo que mucho empieza por tus papás, ¿verdad? O sea, en el sentido de que
cómo te criaron y cómo, yo creo que a mí siempre me apoyaron en el deporte, pero nunca me, ¿cómo se dice? Como que me iban a hablar a los entrenadores por mí o iban a ver, o sea, me hacían las cosas, sino que si yo quería algo, yo lo tenía que hacer, ¿verdad? Entonces creo que desde chiquita, si yo quería unos tenis, los últimos, ¿verdad? Yo tenía que ver, entonces hubo un tiempo que estaba vendiendo, trayendo tenis de los estados en catálogos y vendiendo para yo comprarme mis cosas, ¿me entendés? Y creo que esas cosas me ayudaron a mí a, ok, si yo quiero esto, está en mí, no está en nadie, nadie me lo va a regalar, ¿verdad? Entonces creo que no solo era la disciplina del entrenamiento, que tú sabes que es algo súper importante, ¿verdad? Si tú quieres llegar a jugar a alto nivel o a competir, em, sino que la visión también de ver de que, o sea, de verdad que estamos, Guate es una pecerita a comparación de todo lo que hay en otros lados y ver como que el mundo y decir, o sea, yo quiero estar fuera, yo quiero estar allá, o sea, no quiero ser la mejor de acá, sino que quiero tener yo la oportunidad de competir y de que el deporte sea parte de mi vida por toda mi vida. Entonces yo creo que eso fue una cosa muy difícil para mí y me imagino que para ti también, ¿verdad? Cuando uno está tan apasionado con su deporte y tan disciplinado y que deja muchas cosas al lado o a veces haces muchas cosas a la vez que te quemas, que la gente no entiende y dice, pero si ese es un hobby, y yo digo, y en tu cabeza decís, no, sí es un hobby, entonces tengo que hacer otra cosa, tengo que ver qué hago, ¿verdad? Y eso y lo otro, pero a la larga, sí, es tu estilo de vida, es lo que más te gusta, es lo que has trabajado por años, por horas, horas de horas, entonces, ¿por qué no lo puedes hacer tu profesión? ¿Por qué no puede ser esa tu vida, verdad? Entonces, como que luchando contra la corriente y decir, no, o sea, voy a ver otras formas de cómo yo puedo sostenerme mis entrenamientos, que era otra cosa, ¿verdad? Sostener mis entrenamientos, ir a competencias y todas esas cosas, como que reclutar a la gente que realmente tiene esa pasión, esa disciplina, constancia, creo que es de las cosas más importantes. Entonces vas buscando parejas, jugadoras de que se alineen con eso, entrenadores también, ¿verdad? Y patrocinadores. Yo creo que la iniciativa privada fue enorme en cómo yo me pude desarrollar como atleta y ahora pues como entrenadora en Estados Unidos, porque, bueno, gracias a Dios también, o sea, mi carrera me gradué de la U de marketing y publicidad, entonces aprendí a tal vez no a trabajar para otras empresas en mercadeo, pero me mercadeé y mercadeé mi deporte de la mejor manera que pude. Y esa fue una de las cosas que me permitió también, como que, y aunque estaba lesionada a veces, ¿verdad? Porque tuve operación de rodillas, estuve lesionada varios tiempos en diferentes cosas, o sea, tengo ¿cómo se dice? ¿Una placa? Autoinmune, Ah, una tengo. enfermedad autoinmune. Sí, tengo una enfermedad autoinmune, entonces soy celíaca, entonces muchas cosas Mm, que yo tuve que ir descubriendo, ¿verdad? Y cómo manejarlo con mi deporte al mismo tiempo. Pero esa constancia, esa disciplina y decir de que, o sea, aunque no esté jugando, hay otras formas en las que yo puedo seguir involucrada en mi deporte, ¿verdad? Ya sea promoviéndolo, ya sea coachando a otra gente y todas esas cosas. súper, qué lindo. Me encantaría contar ahora la transición. O sea, tú te fuiste, por lo que entiendo y lo que contaste, te fuiste como atleta a vivir a Estados Unidos para poder, quiera que no, abrir esos mundos y tener esas mejores oportunidades, porque si te hubieras quedado solo en Guate, pues eso es un mundo muy pequeño, ¿verdad? Y creo que el irte a Estados Unidos, el voleibol de playa definitivamente está mucho más desarrollado allá. En Brasil y en otros países. Entonces, tú te fuiste como atleta y empezaste a incursionar como entrenadora, ¿verdad? Cuéntame un poquito cuáles fueron esos desafíos de hacer una transición, porque creo que hiciste una muy buena transición, me veo reflejada en esto porque yo también empecé a transicionar como emprendedora antes de retirarme porque no quería quedarme, o sea, quería hacer una transición, vi a muchos amigos pasar por depresiones fuertes porque no hicieron una correcta transición y me preparé. Y yo creo que tú hiciste algo similar, no sé si fue con querer o sin querer, pero cuéntanos un poquito cómo fue esa transición de atleta a entrenadora, porque no muchos atletas hacen esa transición. Sí, bueno, primero venía a Estados Unidos a campamentos de entrenamiento por un par de semanas, algo así. Tenía un entrenador acá, pero la verdad todo se desenvolvió cuando yo abrí mi academia en Guate, en Diget, y empecé a traer niñas a campamentos
de Semana Santa, creo que fue el primero, Semana Santa, ajá, y después fue uno como en octubre, por ahí. Entonces, cuando yo llevé a estas niñas a San Diego para Semana Santa, como que pude trabajar con este club y vinieron unos coaches de college y todo eso. Y ahí fue cuando, al regresar yo a Guate, me ofrecieron trabajo. Me dijeron, si nos gustaría que vinieras a trabajar con nosotros, nosotros te trabajamos todos tus papeles legales, con un abogado y todo. Y si estás interesada, pues nos podemos reunir y tal. Entonces después, en octubre, tenía otro grupo de niñas que me iba a llevar. Entonces dije, ok, me voy a ir con las niñas y voy a empezar a reunirme con los abogados y con la gente de este club para ver realmente cómo sería mi vida, ¿verdad? O sea, cuánto me van a pagar, dónde viviría, todas esas cosas, no sabía nada. Entonces así fue como empezó realmente, y entonces en octubre ya me empecé a reunir y ya empezamos a sacar todos mis papeles para poder trabajar. Me fui con una visa O y me tuve que regresar a Guate hasta que mi visa, o sea, fuera aprobada y saliera, que fue en junio. Ujú. Entonces hasta junio ya me mudé yo a San Diego y ahí empecé a trabajar. Entonces estaba yo coachando, pero al tiempo tenía coaches allá y yo estaba entrenando full. Entonces era bueno porque toda la mañana yo podía entrenar y en las tardes coachaba. Y me daban la flexibilidad de viajar para competir y todo eso, porque quiera que no, o sea, les daba como que reconocimiento también al club, o sea, tener una coach que estuviera Internacional y compitiendo a nivel jugadora. internacional. Ajá, Internacional y jugadora, totalmente. así pues. Y digamos, cuando tú, ¿qué es lo que me gusta de la transición de un atleta cuando se vuelve entrenador, pero sigue siendo atleta? Es que creo que te ayuda esa transición a ser un mejor atleta. O sea, al final, el hecho de tú tener que enseñarle a alguien más te hace como afianzarte de tus conocimientos, de aprender más sobre ti también, reafirmas cosas como la técnica, la tienes que enseñar todos los días, entonces tú como la ejecutas mejor en ti. ¿Qué beneficios viste tú a título personal como atleta al tener una mentalidad ya más pensar en dar de regreso y enseñar? Porque creo que no necesariamente tenés que transicionar de atleta a entrenadora, pero muchos atletas sí pueden empezar a ser mentores, a ayudar a otros chiquitos y en esa mentoría o en esa ayuda afianzarse, aprender de liderazgo, aprender de comunicación. Cuéntame un poquito cuáles crees tú que esa transición te ayudó a ti a formarte para lo que tú conoces hoy. Yo creo que primero, o sea, como entrenador y como, no sé, como competitivo que es uno, también quiere aprender, ¿verdad? Entonces, como que tratas de juntar con la mayor cantidad de entrenadores para aprender diferentes filosofías, diferentes técnicas, o sea, cómo entrenan, qué les sirve, qué no les sirve. Pero ya estando con los atletas así día a día, uno repasa lo que uno ya sabe en la cabeza, ¿verdad? Y lo estás diciendo y lo estás diciendo. Es como que si estás entrenando en la tarde también, porque estás coachando. Y al mismo tiempo tú te identificas muchas veces en los jugadores, ¿verdad? Y decís, o sea, más que todo no solo en lo técnico y en lo físico, pero en lo mental también. O sea, ves como si realmente están cambiando página rápido después de un error. ¿Cómo se llama? Si cómo está la comunicación entre ellos y su pareja, o ellos y entrenador, todas esas cosas. Te vas dando cuenta de muchísimas cosas que tal vez, o sea, uno no estaba consciente de uno mismo cuando uno está jugando. Entonces, toda esa conciencia y repetición verbal, ¿verdad? Creo que a mí, en lo personal, o sea, subió mi nivel de una manera exponencial de cuando yo empecé a ser entrenadora. Solo te involucras más con el deporte, tenés mucho más conocimiento, entrenas mucho más eficientemente también, ¿verdad? No a la matacoche, como decimos nosotros, porque muchas veces uno pensaba, más que todo en Guate, ¿verdad? Yo entrenaba y entrenaba demasiado y pensaba que esa era la forma de ser mejor y de ser mejor que los demás o eso y lo otro, pero a la larga te paras lastimando, te paras quemando mil cosas, ¿verdad? Entonces, cómo entrenar eficiente creo que me lo trajo el ser entrenador. Totalmente. Y para ir cerrando en tu faceta de atleta, tú tienes digamos, una diferencia. Digamos, mi deporte es individual. Ujú. Y lo más que, o sea, tenés un equipo con el que entrenas, pero tu competencia es individual. Entonces cambia completamente la dinámica, porque al final del día
si mis compañeros venían o no al entreno, a mí personalmente no me afectaba. Ujú. Un equipo de fútbol o un equipo de básquetbol es un equipo de 10, 8, 12, depende de qué deporte de conjunto estamos hablando, ¿verdad? Básquet o fut o base, en fin. Pero tú no sos ni uno ni otro, eres una dupla. ¿Qué complejidades existen al tener como atleta? Para mí es, digamos, me pongo a pensar, a veces es bien frustrante porque tus resultados, por más que tú te esfuerces, si esa contraparte no es igual de disciplinada, empiezan a entrar los desafíos. ¿Cuáles crees tú que son los mayores desafíos para deportes que son de dos, tres, tal vez no un grupo tan grande, porque con un grupo pues puedes mandar a alguien a banca y jalás a alguien más, quiera que no, pero con dupla no tenés un suplente porque clasifica la dupla, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tú clasificas, pero tu compañera al final del día no se prepara, no puedes, bueno, te mando a la banca y jalo a alguien más, no puedes, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito cuáles son esos desafíos como atleta al tener una dupla en un conjunto, en un deporte. Es bastante difícil. La dinámica puede ser, cuando es buena es buenísima, cuando es mala es horrible. O sea, es como, yo lo veo ahora que estoy más en el lado mental, ¿verdad? Que es como terapia pareja. O sea, tú tenés, o sea, la comunicación entre una y la otra es súper importante. ¿Cómo me lo dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Qué entendí yo? ¿Qué me entendés? O sea, yo entreno así porque esta es la forma de lo que yo me estoy esforzando. Veo de que tú como que no te importa, pero sí le importa, pero ella lo hace de otra forma, ¿me entendés? Entonces es como que, no sé, como que se agrandan las diferencias muchísimo. Entonces eso puede dar conflicto. Y otra cosa es de que a nivel profesional tú tienes puntos. Entonces tú también tienes que buscar parejas que tienen cierta cantidad de puntos para que estén en el mismo nivel, si no te bajas. Entonces, y es como que esa cosa de que siempre tenés que cómo te ve la gente es bien importante, cómo te ven otras jugadoras, ¿verdad? Porque si en dado caso tú cortás con tu pareja, ¿verdad? Esto te estoy diciendo más en el tour profesional. Cortás con tu pareja, o sea, querés jugar con alguien igual o mejor nivel, ¿verdad? Claro. Pero si no te ven que no tenés los puntos o que no te ven o que has tenido un par de, no sé, torneos que no estás jugando bien, o sea, no van a querer jugar contigo, ¿verdad? Entonces, es como una cosa eso es de los desafíos más grandes que tengo en el vóley de playa, las comparaciones y como que el saber de que sí estás con alguien, pero si esa persona se lesiona o algo pasa, está en ti en ir casi que a buscar dates, ¿ya me entendés? Y a ver ¿cómo se llama? Si Speed conseguís a dating. alguien y después empezar desde cero con la química que te gusta, que aquí, que allá, que cómo te armo, o sea, es bastante complicado, pero es bien bonito también, porque a la larga tampoco no estás viajando sola, estás viajando con alguien más, juntas, pues, o sea, complementándose y aprendiendo una de la otra. Las posiciones con las que se juegan son diferentes también, entonces ella está trabajando una cosa, yo estoy trabajando en otra cosa, pero a la larga también puede ser bastante difícil. Imagínate si estás en tour viajando todo el año con una persona, o sea, a veces dices, ya no te quiero ver, ya me entiendes, duermen juntas, entrenan juntas, todos juegan juntas, o sea, es como que también necesitas separar los roles. Nosotros con mi hermana, cuando jugamos juntas, sí tuvimos una psicóloga deportiva que más que todo nos ayudaba en eso, o sea, los roles. O sea, los roles en cancha, tú no sos la hermana grande, tú no sos su coach, ¿ya me entendés? Tú sos su pareja, tú sos su compañera. Igual mi hermana, ella no es tu hermana grande, ella no es, o sea, o sea, son como equals ahí, va, o sea, Pares. son lo Ujú. mismo. Y creo que esas cosas son de los desafíos más grandes del vóley de playa y también se ve mucho en el tenis, como te digo, mi novio es coach de tenis y él era doblista, él jugó Wimbledon, US Open, todos esos, los Masters como doblista. Y o sea, a veces como que no tenías con quién jugar o algo le pasó a tu compañero de dobles o no sé, o le fue muy en singles que ya no pudo jugar los dobles, o sea, cosas así que a la larga después tienes que improvisar y decir, ok, juego con este y a ver qué tal nos va. Entonces ahí tratar de solucionar y como que acortar la brecha de esa fase de conocimiento. De cortejo. De cortejo. No, yo te lo juro que lo Ajá, veo como que si fuera dating, así 100%. totalmente. Em,
Me recuerdo en su momento bueno, o sea, y creo que lo hablamos, no sé si contigo o con alguien, pero que quiera que no tu altura en el voleibol de playa era un desafío, creo, sin mal no recuerdo. No, 100%. Em, ¿Cómo lograste superar ese desafío? Creo que me gusta como pensar que tú sos ese guerrero que lograste por esfuerzo, por garra, por hambre, porque a veces para mí alguien puede tener el talento, la altura y ser ese diamante en bruto, pero como no tienen la actitud, siempre versus, o sea, un talento disciplinado siempre va a ganarle a un no talento disciplinado, pero alguien disciplinado, alguien con talento sin disciplina no le va a ganar a alguien con disciplina y con el hambre. Entonces, creo que tú tuviste ese desafío, me imagino que también era difícil en el tour profesional porque quizás eras súper buena, pero quizá te juzgaban por la altura o no eras tan interesante por altura. ¿Tuviste desafíos en ese sentido en el voleibol de playa? 100%. O sea, 100%. En la sala, en la playa, era como que nosotros en Guate tuvimos entrenadores cubanos mucho y hubo uno que me marcó la vida, ¿me entendés? Para bien y ¿Para para bien mal, o para...? Ah, ok. para los dos. O sea, para mal al principio, porque lo quería matar. Pero, o sea, era juvenil y yo vine yo a entrenar, ¿verdad? Era su primer día y él era el nuevo entrenador de selección. Y yo era capitana juvenil o algo así y me dijo, ¿tú qué haces aquí? No me sirves, o sea, es muy chiquita, ya no vengas. Así, me echó. Y yo, bueno, ya estoy aquí, porque al menos que me deje terminar el entreno, pues. Entonces me dijo, va, ok, quédate, pero mañana no puedes venir. Y al día siguiente volví a llegar y me volví a echar y me decía, ¿qué haces aquí? Te dije, no, yo le dije, pues yo te voy a demostrar de que en algún momento me vas a necesitar. Y yo seguía yendo y seguía yendo y seguía yendo. Entonces, y a la larga fui su capitana por muchos años también. Entonces, y tengo muy buena relación con él también. Cada vez que iba a Cuba, o sea, iba a su casa, su familia y todo. Entonces, eso te da como que perseverancia, como te digo. O sea, ahí me picaron una espina que me dolió tanto que dije yo, no, 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 no. Ok, tengo que, si yo quiero realmente jugar este deporte, tengo que entrenar más que todas, tengo que ser un líder, tengo que ver otras formas de las que mis entrenadores me vean como que, ¿cómo se dice? Que uno es productivo o que de verdad puede servir al equipo de otras formas, porque, o sea, a primera vista, no. Igual en el tour, cuando, o sea, dices, o sea, sos chiquita. Encima yo, que por ejemplo en el tour del AVP de aquí de Estados Unidos, que no tenía puntos porque no tenía residencias, solo pueden jugar residentes. Entonces era súper difícil jugar con alguien, pero, o sea, inclusive con parejas que no tenían muchos puntos, parejas que no tenían el nivel, o sea, llegamos a ganarle a la jugadora número uno del mundo en ese momento, que era Sarah Pavan de Canadá, y entrar al main draw del Manhattan Beach Open, o sea, cosas así que como que todo el tiempo estás tratando de demostrar que puedes, Ujú, ¿verdad? ujú. Entonces esas cosas, sí, desafíos en todo, inclusive aquí, o sea, estando entrenadores, si tú sabes entrenar a Guatemala, ¿qué vas a ver de voleibol de playa? Entonces te ven como que no, ¿verdad? Sí. Y todos los días es, ok, yo me levanto y voy a dar lo mejor de mí y a presentarme y a demostrar que puedo. O sea, no con una actitud confrontativa, sino que con una actitud como que motivada al mismo tiempo. Tal vez me gusta ese challenge, yo no sé. Ajá. Ujú. Pero creo que también, o sea, eso me ha ayudado y lo platicamos mucho con David, con mi novio y con otros coaches que el talento, la verdad, cuando hay atletas muy talentosos, cuando tienen 10, 12, 14 años, son muy buenos. Y David hace esto muy bien. Cuando hay papás que vienen y le preguntan, ay, ¿qué tal viste a mi hijo? ¿Qué aquí, que allá? Entonces él les dice, es muy buen jugador de 12 años. Sí, pero ¿cómo lo ves? Es muy buen jugador de 12 años. Eso es lo que es. Correcto, O sea, correcto. no podemos proyectar porque él, o sea, no le está poniendo, o sea, el trabajo, no vemos la constancia aún, o sea, va a depender en el trabajo que él haga de aquí, el día a día, por toda su carrera, ¿verdad? Entonces, no nos podemos adelantar. Lo peor que le puedes decir a alguien es decir, es que tú tienes talento, ¿me entendés? O sea, yo siento que ahí a veces se arruinan porque creen, o sea, inconscientemente se piensa que no, ya soy mejor que los demás, ya. Pero Y no cuando me tengo que esforzar tanto. Ajá. cuando se premia el esfuerzo,
O sea, ¿qué tal fue tu esfuerzo hoy? Ok, buenísimo. No tanto como que cuántos puntos hiciste, o sea, eso vas a perder, vas a ganar, o sea, tiempos, todo eso, tenés días buenos, tenés días malos, pero ¿cuál fue tu esfuerzo? Y si constantemente te estás presentando a entrenar, ¿verdad? Esas cosas son las que importan, siento yo. Me encanta esa mentalidad. Y ahora transicionando un poquito como entrenadora, eh, pues yo sí quiero resaltar el logro que tú tuviste como entrenadora. Para los que entienden el mundo, ser una entrenadora de División uno primero es sumamente difícil, no son posiciones que contratan a cualquiera, hay muchos filtros, tienes que pasar un proceso y mucho menos en una universidad como TCU, que ya es una universidad muy bien posicionada, no solo académicamente, sino también deportivamente, no solo en vóley, sino en muchos otros deportes. Em, y lograr ganar el título de NCAA de la División uno es un honor. Realmente creo que no hay o no conozco algún entrenador guatemalteco que lo haya logrado. No sé si quizás sos la primera en la historia, me gustaría que sí, pero no sé porque no he hecho mi averiguación, pero consideraría que sí, porque no conozco, a lo largo del tiempo no he tenido ese conocimiento. Así que creo que ahí vamos a dejar la investigación para poder reportarlo más adelante, pero creo que sería bueno averiguarlo. Sin embargo, pues yo me siento sumamente orgullosa de ti y lo que lograste porque no cualquiera lo logra y creo que es importante eh, dejarlo y que los guatemaltecos que están aquí escuchando este podcast realmente se sientan orgullosos de tenerte a ti, porque deja el éxito, o sea, deja el logro que tuviste. Creo que el hecho de que te consideren como una entrenadora, los valores que tú aportaste, las enseñanzas que tú estás dejando, el conocimiento, o sea, porque pueden haber muchas personas que logren eso, pero quizás son personas que a título personal no cumplen los valores, se van de fiesta, toman, etcétera. Pero tú sos una persona que creo que genera, y desde que te conozco eres una mujer muy sana, muy saludable, que vive valores muy fuertes, y yo creo que eso quizás es tu mayor valor, más allá de tu logro. Pero me encantaría que nos cuentes un poquito, porque no fue fácil, estoy segura, cómo lograste que te reclutaran como entrenadora de TCU. Sí, bueno, cuando estaba en California, en San Diego, llevé dos clubes. El primero era SD Beach y ahí empecé como entrenadora y de ahí fui directora del club. Teníamos como muchísimos niños, como 150 niños. Era bastante grande y llegamos a ser campeones nacionales de clubes en Estados Unidos, que en el 2016, que fue buenísimo junto con otros entrenadores que son muy buenos también, o sea, Cholo de Puerto Rico. Teníamos Gustavo, que ahora está en USC, él es brasileño, Mark Lomeli, o sea, teníamos un pool de entrenadores muy fuerte y llegamos a conseguir ese título que era súper grande también, ¿verdad? Y ahí yo entrené a muchas niñas y posicioné a muchas niñas, ayudé a posicionar a muchas niñas en División uno también, en beach volleyball. Entonces, como que tú empiezas a tener esas relaciones directas con los coaches de diferentes niveles de universidades, entonces te conocen. Y después llevé otro club que es un poco más, era un poco más chiquito, pero un poquito más elite, donde también en San Diego, donde también posicioné a muchas jugadoras. Una de ellas, o sea, fue la jugadora del año del NCAA cuando se graduó, o sea, casi clasifica a París, o sea, es como que de los top tres equipos ahorita de Estados Unidos. Entonces, como que también le llevé a varias niñas ahí su proceso de reclutamiento y todo. Entonces ahí, cuando yo estaba de coach de clubes, me hablaron de diferentes universidades para irme de entrenadora. Me hablaron de ¿Como LSU, head de coach o como Arizona, asistente al como asistente. principio? De Ok. LSU, de Arizona, de Cal Berkeley, y me hablaron también de TCU. Entonces TCU, yo a los otros como que no sé, había algo que no. Bueno, primero creo que Arizona se llevaron por una de Canadá que pensó que tenía más relaciones con recruits y todo eso va. Pero al TCU dije yo, o sea, Texas he ido al aeropuerto, nunca había venido y estaba aquí más de, no sé, una conexión. Entonces vine a visitar y no sé, ese año estaba yo muy en mi crecimiento personal. Estaba con un life coach y estaba leyendo un libro que se llamaba The Surrender Experiment, o sea, que era como que cómo rendirse, cómo abandonarse.
Entonces era mi año de yo tirarme al agua, ¿ya me entendés? Entonces dije yo, bueno, Ajá, vamos a ver, si todo va saliendo como es, tal vez ajá. ahí es donde tengo que estar. Y vine a visitar, me encantó cuando vine y fueron mil cosas que pasaron, de que a la larga mi hermana se había lastimado el hombro, entonces ella tenía un año más de elegibilidad porque ella estaba jugando en el LSU. Entonces le dije al coach, le dije, hey Héctor, o sea, mi hermana tiene un año, se podría venir también cuando me venga. Claro, o sea, mi hermana era buena jugadora también, entonces le iba a ayudar al equipo de todas formas. Entonces vino mi hermana, entonces ya yo teniendo familia dije, ok, va. Y estaba más cerca de Water porque es un vuelo directo de 2 horas y media. Entonces, así fue como yo llegué a TCU y después, o sea, me hablaron en el fall, como en, ¿qué? Septiembre, por ahí. No, sí, ¿verdad? Creo yo. Sí, septiembre de, ¿qué fue? 2017 y entré a trabajar hasta agosto del 2018. Sí, O porque sea, hacen un que proceso tuve como de un tiempo año como para antes. Exacto. pensarlo, para ver si sí o si no. Y después allá coaché ahí por 7 años. Subí de asistente, me promovieron a Associate Head Coach. En Academia Waterproof seguimos creciendo. Nuevas sedes Zona 10, sede Interamericana, sede San Cristóbal y sede Zona 16. Contamos con el mejor programa de enseñanza en Guatemala, diseñado por la nadadora olímpica Gisela Morales, impartido por instructores altamente capacitados, piscinas semiolímpicas climatizadas, cómodas duchas y vestidores y un amplio parqueo. En Waterproof te enseñamos a salvar tu vida y a nadar con calidad. Vive la experiencia Waterproof. Y una de las cosas más importantes que me di cuenta era el trabajo de equipo, ¿verdad? De que como todo el staff tenía que estar en la misma página, no solo el staff inmediato, ¿verdad? Que es head coach, los asistentes, más el fisioterapista, el preparador físico, sino que los demás, ¿verdad? Nutricionistas, media, o sea, de tantas cosas que en las universidades hay demasiados recursos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podíamos compaginar para que nuestras jugadoras nos vieran en la misma página? Era una de las cosas como que yo me di cuenta que era de las cosas más importantes, ¿verdad? Al mismo tiempo que en el equipo manejábamos un equipo bastante grande, porque los equipos de college no son solo son dos, sino que juegan 5 canchas al mismo tiempo, o sea, quiere decir que 10 jugadores están jugando al mismo tiempo, pero al mismo tiempo hay muchos movimientos, entonces teníamos un equipo de 20 y pico niñas, ¿ya? Wow. Entonces, como todas ellas, aunque unas supieran que no iban a jugar tal vez este año, pero podían jugar el año que viene o algo así, cómo las mantenías motivadas y que estuvieran en la misma página que todas, ¿verdad? Entonces era que todas tuvieran un rol claro dentro del equipo y que todas supieran que ese rol era muy, muy, muy importante, no importara qué, ¿verdad? Entonces, comunicación, súper importante, sentarse con ellas, que ellas supieran de que a uno las quería y se preocupaba por ellas, no solo como atletas, sino que como personas, en cómo les va en la U, cómo está la familia, relaciones, esto y lo otro. Entonces es como que mucho trabajo fuera de cancha que era bastante importante. Y entonces, y ahí, no sé, el primer año que llegué no estábamos rankeados, toda la gente nos miraba como que éramos como un party school. Entonces tuvimos que cambiar completamente la cultura del equipo. O sea, como la cultura interna, ¿verdad? ¿Qué era aceptable, qué no era aceptable? Normas, disciplina, toda esa onda, más la imagen pública, ¿verdad? Para que los recruits, o sea, las jugadoras buenas, quisieran venir acá, porque al principio no querían. Y además, tenés que tomar en cuenta que somos una universidad privada que vale $80,000 al año. O sea Total. que, y en vóley de playa solo hay 5, o sea, los equipos que, las universidades que tienen como que el programa completamente, ¿cómo se dice? La mayor cantidad de becas que se podían dar eran 6 para 20 y pico niñas, imagínate, las podías dividir, podías dar porcentajes, pero 6 era lo más. Entonces, muchas de ellas muy buenas estudiantes o que podían pagar la U, ¿ya? Entonces es muy difícil reclutar. Entonces todo eso, mucho trabajo en equipo, como te digo. Y yo creo que eso nos llevó al éxito también. Y no sé, después de que 7 años ahí,
el head coach llevaba antes, un par de años antes que yo, fuimos el primer equipo fuera que no fuera de costa, o sea, ya sea Florida o California, en ganar el torneo nacional. Muchas jugadoras internacionales teníamos también, dos olímpicas que quedaron quintas en París. Y no sé, o sea, no te imaginas o sea, el mejor día de mi vida. Es una cosa que no se puede ni describir, ¿me entiendes? O sea, ganas y sabes, va el día a día en el campeonato, todas las temporadas, sabes que tienes un buen equipo, pero todo el mundo tiene que estar como en la misma página. O sea, todo el mundo tiene que estar disfrutando, pero al mismo tiempo sufriendo, ¿verdad? Porque tú sabes, como atleta, sufrir es parte de, ¿va? Sí. Y cómo integrábamos a todas las del equipo para que la dinámica y ¿cómo se dice? La energía fuera positiva, no tóxica. Todas esas cosas y que no se distrajeran por cosas de afuera y todo eso. Pero estuvo, o sea, increíble, increíble. El grupo este de jugadoras que teníamos era excepcional y todas se querían mucho, todas se respetaban. Yo creo que sin eso, aunque tengas a las mejores jugadoras, no es posible ganar un torneo. Totalmente. Y entiendo que es la primera vez que TCU gana ese torneo. Sí, O sea, es un logro histórico para la universidad también. claro, claro. No, pues, o sea, en general ganar un torneo en NCAA División uno No es es fácil. durísimo, ¿me entiendes? Sí. Entonces, no, o sea, la universidad feliz, todos, la verdad, la mayoría de equipos de otras universidades iban por nosotros en ya los como semifinales y finales porque querían que equipos nuevos ganaran, ¿me entendés? Porque hay mucha tradición en el vóley de playa. Y estuvo increíble. Qué alegre. Pues felicidades, la verdad que orgullo y qué lindo ese logro y tenerte como parte de ese logro, pues es increíble. Tengo una duda. ¿Por qué después de que por fin logras esto, renunciar y emprender con este nuevo área de tu vida en donde pues me encanta porque creo que es algo que se necesita, que es el tema de mindset y te estás tirando al agua con un proyecto en donde vas a ser como una coach en mindset y en fortalecimiento de la parte mental de atletas, pero ¿por qué no continuar y no solo que la universidad gane una, sino tratar de repetir el título dos, tres? ¿Qué te motivó a tomar esta decisión? Uf, muchas cosas. Pues desde antes como que también tuve bastantes oportunidades de ser head coach en otras universidades, me ofrecieron diferentes trabajos y era algo que como que no sé, como que todo el mundo te dice, sí, eso es lo que tienes que hacer, ¿verdad? Y era algo que yo no sé, como que no, yo soy bastante intuitiva y cuando no me hace clic, o sea, no puedo. Entonces, de ahí también te vas dando cuenta cuando vas entrenando a jugadoras de niveles más altos, ¿verdad? Que a veces, o sea, las repeticiones, los entrenos, el darles pláticas motivacionales, o sea, no es suficiente, o sea, las ves ahí dando todos los entrenos todos los días en la U y todo, y por dentro se están haciendo pedazos porque se están comparando todo el tiempo con sus teammates, se sienten solas, aunque estén rodeadas de gente. Las atletas son los que más difíciles son con ellas mismas, ¿verdad? Se juzgan demasiado y todo eso. Entonces, yo quería ayudarlas de una forma que o sea, según yo, como yo era atleta, yo dije, no, yo entiendo por lo que están pasando y todo eso, ¿verdad? Y entonces empecé una maestría en Clinical Mental Health and Counseling, o sea, salud mental, y para ser terapista, para ser counselor. Al principio empecé para ser mejor coach, ¿verdad? Yo dije, esto me va a ayudar a conectarme mejor con ellas, a entenderlas mejor y que pueden llegar a un nivel más alto, ¿verdad? Y me ayudó, no te imaginas, muchísimo. Entonces, empecé a crear como estos mindset meetings, como que los llamaba M&M, Mindset Mastery, y hacía grupos pequeños, como que depende, ¿verdad? A veces lo hacía por clase, a veces lo hacía por posición, a veces lo hacía, o sea, si son titulares o no titulares, si están lesionadas. Entonces, me reunía con ellas semanalmente, más que todo en torneos, y era como que de hablar de esas cosas, ¿verdad? De cómo se están hablando ellas a sí mismas, cómo está su confianza, cómo están sus técnicas de grounding, de respiración, visualización, qué necesitan, o sea, se abrían, o sea, y me encantaba. Yo decía, esto me encanta y llegué a tener una relación mucho más cercana con ellas
y trabajé mucho en la comunicación de pareja también y cómo se veían ellas, o sea, las acciones de una que representaban para la otra, no solo como con la entre parejas, sino que como un equipo en general, cuáles eran sus metas, qué era lo que más querían y a la larga era como que querían tener una buena experiencia con las personas que ellas querían más y a veces el deporte te puede sacar lo mejor de tuyo y lo peor, porque te Ujú. puedes convertir en el peor monstruo también, ¿verdad? Entonces, Sí. ¿cómo manteníamos ese balance de rendimiento mental con salud mental, ¿ya? Entonces eso a mí me encantó. Y entonces empecé yo mi empresa estando en TCU. Abrí mi, ¿cómo se dice? Aquí se llama LLC, pero es como Consultorías. la sociedad anónima y empecé todos los procesos de empezar una empresa. Mi único problema era, como yo era coach de División 1, NCAA tiene reglas que tú no puedes comunicarte con cierta población. O sea, no te puedes comunicar con niños que están en el colegio, ¿ya me entendés? Ni con sus papás. Entonces, una de la población que la que yo quería, o sea, como que el target para mí eran los niños de colegio que querían ir a la U, ¿verdad? O que empiezan como que a formar esos hábitos, ¿verdad? Entonces ahí estaba como que sí, que no, yo decía, no, este tal vez va a ser mi último año y me quiero dedicar a esto, o tal vez puedo hacer las dos cosas y conseguí unos waivers y que me aprobara compliance para que yo pudiera trabajar de cierta forma con esas poblaciones. Entonces ya todo, ya, yo ya todo lo tenía hecho, ¿ya? ¿Me entendés? Entonces como que también era como que o ganamos, porque este puede ser mi último año. Que sea, vamos, ¿va? Y, y nada, o sea, vi la importancia que era. Y quiera que no, también como nuestro deporte tampoco no es el fútbol americano o el básquet o el base, que, o sea, los salarios de los entrenadores son bien grandes, aunque realmente yo era de las entrenadoras mejores pagadas por mi posición a nivel nacional, o sea, no se compara con otros deportes. Entonces digo yo, quiero, sí, o sea, quiero ayudar a más gente, pero también quiero crecer profesional y financieramente, ¿verdad? ¿Por qué no? Si tengo como la capacidad, estoy poniendo, o sea, mucho tiempo en mi maestría y todo eso y dije yo, bueno, y con David empezamos el podcast en enero, por pura, ¿qué se dice? O sea, no sé, por pasar un buen tiempo. Dijimos, ay, ¿por qué no hacemos esto? Y empezamos a hablar como de lo que son college athletics. Yo creo que hay muchos papás y mucha gente que está interesado cómo funciona adentro y afuera, ayudarlos a como que a reclutar qué cosas se pueden enfocar, historias de diferentes atletas, entrenadores, todo eso. Y así empezó eso también. Entonces, quiera que no, eso también es una plataforma para que yo pueda como que alcanzar más gente y poder preguntarle a estos atletas, o sea, tuvimos a Cameron Norrie, que fue hasta cierto punto top 10 de tenis en el mundo, que decir, o sea, que cuáles son ¿cómo se dice? Sus hábitos o qué son las cosas que les ayudan, todo esto y lo otro, ¿verdad? Y no sé, o sea, de repente yo ya sabía, estaba súper tranquila, que ya... Ya había cerrado un ciclo de tu vida. Ujú. Qué Así es. lindo. Y me encanta porque creo que esta parte que te estás tirando al agua es súper importante. De verdad que veo, obviamente nosotros aquí en Waterproof atendemos casi 5,000 alumnos, veo la falta que hay de mindset, de esa necesidad fuerte. em, y sí, siempre creo que están los retos mentales, cada vez hay más interés en la salud mental. Y creo que hay que darle más espacio a eso, ¿verdad? Porque tal vez nosotros a la antigua la aguantábamos y éramos una generación más fuerte. Sí creo que definitivamente las generaciones se han ido debilitando en esa fortaleza, pero ¿cómo puedes irlas fortaleciendo de una mejor manera? Porque antes era muy a la brava y a la antigua y a la aguantate y tragátelo y tampoco era sano, sin embargo, era como se hacía. Entonces me encanta y te felicito por esta transición, creo que va a ser algo súper importante y estoy segura que muchos guatemaltecos pues pueden contactarte y quién mejor que alguien que ya fue entrenadora. O sea, tenés el ojo clínico de esa perspectiva de qué busca un entrenador en un atleta si quieres ser reclutable, qué cualidades, qué habilidades, qué tienes, cómo te tienes que esforzar. Creo que algo que te da esa ventaja competitiva es que tienes los dos roles, el ser atleta, el ser un coach de una División 1, de un equipo que ganó un título de NCAA, creo que te da y te posiciona en una gran plataforma para que te puedan buscar. Me gustaría un poco
digamos, yo que estuve por un proceso de reclutamiento de entrenadores de natación para traer aquí a Waterproof, veo el gran gap que hay porque yo buscaba entrenadores, head coaches o asistentes de lo que yo aprendí en mi mundo de nadadora en Estados Unidos de una División 1, ¿verdad? Entonces yo miraba cómo los entrenadores allá hacían reclutamiento, hacían marketing, buscaban patrocinadores, armaban eventos, sabían temas administrativos, más eran muy buenos entrenadores. Y aquí en Guatemala, un entrenador no te sabe hacer a veces ni Exceles, ni presupuestos, y solo sabe entrenar al atleta, pero no le pidas nada administrativo porque con suerte no te sabe ni sumar matemáticas, ¿verdad? La parte administrativa de los entrenadores aquí en Guatemala es sumamente deficiente y yo no sé, mis entrenadores que yo tuve guatemaltecos yo hacía los viáticos, yo hacía el reporte al Comité Olímpico, él solo lo firmaba y lo presentaba porque no sabía ni cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces yo les hacía el trabajo, si nos íbamos a competencias a Estados Unidos o a cualquier lugar, me mirabas a mí buscando boletos, pasajes, presupuestos, todo, y encima manejaba el carro porque pues ni manejaban a veces, ¿verdad? Entonces, o no hablaban inglés. Entonces, veo esa gran deficiencia porque en Estados Unidos un entrenador lo hace todo. Es una misma plaza y tiene que saber hacer de presupuestos. O sea, tiene que ser una persona estudiada como que si fuera una posición de un gerente en una empresa porque tenés que saber de presupuestos, cómo distribuir tu presupuesto, cómo entregar tus becas. ¿Cómo dirías tú que estuviste en ese mundo, pero que yo, a diferencia tuya, los sé por experiencia, por chute, porque pregunto y lo viví como atleta, pero no tuve el rol y la responsabilidad que tú tuviste como entrenadora? ¿Qué creerías tú que tiene que suceder en Guatemala para que los entrenadores lleguen a tener ese nivel de una División 1? ¿Qué se requeriría? Yo creo que es igual como los atletas, que, o sea, en Guatemala o en los países centroamericanos, latinoamericanos, el deporte está visto como un hobby. Entonces, como que no puedes tener una carrera. O sea, o sea, claro ejemplo, yo en mi vida quise ser entrenadora. Yo decía, porque decís tú, o sea, qué oportunidades, ¿cómo voy a querer ser entrenadora? Y mira, o sea, llevo cuántos años siendo entrenadora, me encanta, pero está mal visto. O sea, ya se ve como que la gente que está capacitada a un nivel profesional más alto, como que te digo que está un poquito más preparado, no lo ve porque dice, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? O sea, ¿cómo va a ser una carrera profesional de esto? ¿Ya? Entonces yo creo de que es el estigma y es cómo los entrenadores están vistos, ¿verdad? Que yo creo que cualquier persona puede ser entrenadora y puede ser empresario y puede como que hacer lo que tú estás haciendo también, ¿verdad? Es como decir tú, o sea, nosotros empezamos en Guate porque empezamos con nuestras academias, si no tal vez, o sea, nunca hubiera sido entrenadora, es la verdad, ¿o no? Totalmente. Entonces, yo digo, no sé cómo hacerlo en Guate, los salarios son muy, muy bajos, entonces tampoco no es como que alguien va a dejar su trabajo que está ganando mucho más por venir a ser entrenador o lo va a hacer las dos. O sea, yo creo que deberías de buscar atletas que han salido de la U ya o están en la U y que necesitan como un medio tiempo y que coachen para ti, pero al mismo tiempo, o sea, están sacando una carrera o ya terminaron la carrera o tienen dos trabajos y como dicen, si quieres que algo se haga bien, preguntarle a la persona más ocupada, porque esos son los que saben hacer las cosas, ¿verdad? No, yo diría que no buscaras entrenadores que solo son entrenadores. Totalmente. Ya. Yo creo que ese es el gap. O sea, a mí me costó muchísimo encontrarlo y al día de hoy te diría, tengo un muy buen entrenador, pero la parte administrativa es una deficiencia fuertísima. Tan así que pues mejor preferí contratarle un asistente que le maneje toda la parte administrativa porque tropiezan, ¿verdad? Pero al final del día, ¿cómo profesionalizas eso, verdad? Y yo creo que a eso me gustaría apostarle, porque veo que hay un gran potencial en Guatemala, pero también hay, lastimosamente, está la falsa costumbre que el entrenador solo desarrolla planes de entrenamiento y solo tiene que estar en el entreno, pero no hay un tiempo o sea, a ver, cuéntame tú, ¿cuánto tiempo le dedicabas tú a la parte administrativa y cuánto tiempo estabas en pie en el entreno? No, el porcentaje que estás en cancha es como el 15% de tu día. Todo lo demás va alrededor de 1000 cosas más. O sea,
como tú dices, reclutar, o sea, viajas cuando no estás en temporada, viajas todos los fines de semana a reclutar. Eh, Presentas tu papelería, o sea, tus gastos, todo, o sea, estás metiendo papeles, yo en Excel vivía, porque encima me gusta el Excel, pero relaciones con, ¿cómo se dice? Con donors para buscar becas, para buscar quién apoya tu programa, redes sociales, o sea, tanta cosa que estás haciendo y son mucho papeleo que también, porque hay muchas reglas también, que a la larga lo menos que haces es estar en cancha. Eso es lo menos. Al menos que estés en temporada y que sí ya estás compitiendo, entonces ahí sí estás como que haciendo, o sea, estás en cancha más porque estás Pero coachando también. sube, ¿qué? A un 30% y 70% el otro, de todas maneras. No, 100%. Y muchas cosas, yo creo que eso es por eso en college, primero, bueno, porque también estás, o sea, son trabajos en universidad, ¿verdad? El mínimo requerimiento es que tengas un título universitario, ¿verdad? Total. Y tenés que aprender. O sea, tenemos así a veces que contratas como coaches, como voluntarios o algo así, y no tienen experiencia como administrativa, es bien difícil, porque hay operaciones, o sea, en universidades como TCU que hay mucho presupuesto, o sea, si tienes alguien que te hace operaciones, alguien que te hace redes, alguien, o sea, tenemos Un equipo. ¿cómo se dice? Un supporting staff muy grande, pero la mayoría de universidades no lo tienen. Entonces decís tú, ¿cómo yo me puedo capacitar de la mejor forma para de verdad brindar un paquete completo y poder realmente subir el nivel? No solo cumplir con mi trabajo, ¿cómo puedo subir el nivel? ¿Y cómo puedo llegar no sé, a alcanzar otras cosas? Pero yo creo que no hay mucha visión. Y también el sistema, ¿verdad? O sea, tú ves aquí el sistema de las universidades, es increíble, ¿verdad? Tenés esa intersección entre, ¿cómo se dice? Estudios y deporte que en nuestros países no está. O sea, tú tuviste la bendición de haber podido venir a jugar, a competir en college, que es increíble. O sea, es una de las mejores oportunidades que uno puede tener como atleta. Y por eso mismo también los clubes son grandes. O sea, el apoyo en Guate se espera mucho que la Federación del Comité Olímpico te apoye. Entonces, a veces las empresas pequeñas o los clubes y todas esas cosas no pueden, o sea, la gente no está acostumbrada a pagar tanto porque te entrenen a tu hijo. Cuando, madre, o sea, si entrenas bien a tu hijo y tenés gente detrás de tu hijo de que te dé el apoyo para ir a jugar a una universidad o a competir, o sea, te estás no ahorrando, pero estás invirtiendo para una universidad, para un título que te va a costar entre 50,000 a 100,000 dólares al año, más lo que te cuesta entrar a la universidad, que tal vez nunca pudieran entrar a la universidad, ¿me entendés? Pero entonces por eso el nivel de clubes es muy bajo en Guate, porque también como que esperan que la federación tenga el dinero y la federación no tiene el dinero. No, Entonces pues, no hay, o sea, es un ciclo que no, vicioso. yo no lo veo que vaya a crecer. Sí, totalmente. Tristemente. Y a mí me encanta, y me encanta esto porque lo que yo sueño es conllevar esa profesionalización en el deporte guatemalteco, Ajá. definitivamente. Creo que a eso le estamos apostando todos. Pero a mí lo que me impresiona y me encanta, y qué bueno que estás aquí, es que los entrenadores vean realmente, o sea, a ver, tus atletas, me imagino que cuando hay competencias, ellos jamás ven boletos, hospedaje, ellos solo saben cuándo se tienen que montar al bus y en qué fecha tienen que ir a participar. Todo lo demás administrativo, ustedes como entrenadores, porque no es como que alguien más lo hace. Tú como entrenadora tenés que hacer esa logística, carro, boleto, comida, hotel, transporte, a qué horas salgo, a qué horas vengo, toda esa logística la tienes que hacer tú como entrenador. Y aquí en Guatemala, olvídate, pues, o sea, pero nada, o sea, no, lo hacen los papás, ¿verdad? Y los entrenadores esperan que los papás les compren su boleto y usted avíseme si usted lo logra resolver. Y me encanta la mentalidad de Estados Unidos, es estoy al servicio de mis atletas, como yo les quito toda esa logística a los papás, a los atletas, porque yo soy el experto y como experto te voy a dar todos los recursos para que tú solo pienses en entrenar y competir. Y tú como papá,
solo llévamelo, es lo único que te pido, que lo lleves y que pues si tienes que pagar algo, pues que lo pagues y se acabó el problema, ¿verdad? Entonces, aquí en Guatemala es todo lo contrario, toda la sobrecarga cae sobre el atleta tiene que buscar sus medios, el entrenador es la estrella VIP y en Estados Unidos el atleta es la estrella VIP. ¿Verdad? En donde el atleta es el que se le tiene que cuidar. Entonces yo creo que, y aquí es al revés, o sea, las federaciones y el Comité Olímpico debería estar al servicio de los atletas y uno tiene que llegar a rogarle a la federación y al Comité Olímpico que por favor te pongan atención y que hagan su trabajo. Entonces todo está como al revés. No, yo creo que ahí hay una, ¿cómo se dice? Dependiendo del deporte, hay una Sí, ¿cómo se dice? Misconception, no sé. como mala concepción o Sí, mala, porque lo que sí, pasa es de que también las universidades hacen un muy buen trabajo. Los clubes hacen un muy buen trabajo. Por eso son tan caros los clubes en Estados Unidos, ¿verdad? Como que el desarrollo de juveniles está a cargo de los clubes, no está a cargo del Comité Olímpico ni de la Federación. Comité Olímpico Federación de Estados Unidos agarra ya el talento, ya solo para mandarlos a viajar, ¿ya me entiendes? Pero durante todo el año, sus atletas no, por lo menos en vóley de playa y en la mayoría de deportes, sus atletas no entrenan en como que ni en instalaciones de la federación, ¿me entiendes? Entrenan para su universidad, entrenan para su club, que cuando están en su club los papás son los que lo pagan, ¿ya? Y cuando está en la universidad es lo que paga. Entonces, por eso te digo, el sistema es demasiado bueno para que hayan medallas olímpicas en tantas medallas olímpicas en Estados Unidos. Y, o sea, si tú ves en Guate también pretenden que la federación lo haga, pero la federación encima tiene menos recursos. mm, y yo siento que aunque se quiera, no está porque no está el sistema, no está el sistema donde la educación está atada con el deporte y hay la iniciativa privada y más los papás estén invirtiendo en sus atletas, ¿ya? sí, O sea, aquí válido. el Comité Olímpico, por ejemplo, en vóley de playa es difícil porque ellos, o sea, los atletas son los que se pagan, les dan como a veces un stipend solo a cierta cantidad de atletas, ¿verdad? Que se lo ganan. Y con ese stipend, ese presupuesto, ellos tienen que pagarle, conseguir a su entrenador, pagarle los boletos y todo eso. O sea, la federación no les da nada. Ujú. ¿Ya? O sea, yo digo que depende del deporte, pero yo sí he visto, y tenis es bastante parecido también. Eh, entonces sí, o sea, es lo triste. Por eso yo a veces veo que no veo por dónde. Y otros países sí lo tienen, como Europa. Sí tienen, o sea, yo creo que tenemos que adoptar más eso, ¿verdad? Como que países europeos, el sistema que ellos tienen, que ahí sí la federación y ellos son los que proveen por los atletas y les dan todo eso. Pero al mismo tiempo, en deportes como el vóley de playa, ellos, los atletas, son los que se tienen que mover y tienen que ver todo más o menos su presupuesto, cómo manejan su presupuesto. Sí, totalmente. Y me encanta que pusiéramos sobre la mesa las diferencias porque es como logramos ver esos dos puntos de vista, pero qué funciona acá, qué funciona allá y cómo podemos, por lo menos a título privado, que es lo que a mí me interesa, cómo Sí. podemos profesionalizar al deporte. Para ir cerrando el podcast, Majo, me encantaría que me cuentes tú cómo defines el éxito. Yo, para mí, el éxito es presentarte, o sea, simple y sencillamente el poder tener la libertad y la voluntad de hacer algo de lo que más te gusta, o sea, que te gusta, pero tienes la voluntad y la energía de hacerlo, porque, o sea, yo siento que, no sé, no es el dinero, no es la fama, no es eso, sino que es tu disposición, o sea, disposición, creo que es la palabra, la disposición y la pasión que tienes de hacer algo que te guste. Eso es lo que siento yo para mí que es el éxito, porque yo no me siento más feliz nunca que cuando puedo estar 100% presente en algo que me gusta y me apasiona. Pero bueno, no sé, tal vez Qué es un lindo. poco diferente. Me encanta, gracias por compartirlo con nosotros y de verdad que me siento muy contenta, pudiéramos seguir horas hablando, a mí me encantan estos temas definitivamente, pero te quiero agradecer por el espacio, por el tiempo, de verdad me siento muy orgullosa de ti y qué alegre saber que estás
que te está yendo tan bien, que pusiste tan en alto el nombre de Guate, de que estás siguiendo en una línea deportiva y que puedes apoyar a tantos guatemaltecos a través de tu nuevo emprendimiento. Así que para quienes te quieran contactar, quieran ver el tema de mentalidad, el mindset o tema de psicología deportiva y esa parte, ¿cómo te pudieran contactar? Sí, o sea, en redes mi empresa está como The Growth Performance, o sea, lo puedes buscar en Instagram, en Facebook, también tengo una página de Facebook, like The Growth Performance Majo Orellana, que las estoy linkeando ahorita porque es un proceso, ¿verdad? Y también me pueden seguir a mí, mi cuenta de Instagram es Majo, dos guiones bajos, GT, como Guatemala, sí, nunca me lo quité, Majo GT. Y ahí me pueden ver en Instagram. Y nuestro podcast se llama D1 Coaches Pod y está en YouTube y en Spotify. Los vamos a agregar a la descripción del YouTube de nuestro podcast para que ustedes tengan los accesos más cercanos. Y de verdad, Majo, me encantará que retomemos. Yo pues viajo seguido, así que espero que podamos coincidir o si venís a Guate para que nos podamos juntar. Definitivamente creo que uno trata de buscar personas como que no solo son similares. Yo no busco personas que sean similares en actividades, sino personas que comparten tus valores, tu exigencia, tus estándares. Y creo que tú sos una de esas personas, así que de verdad que te agradezco el tiempo, el espacio y sé que con este episodio sumamos muchísimo valor a futuros deportistas, a papás, a futuros entrenadores que quieren mejorar como entrenadores, así que te agradezco todos los aprendizajes que tuvimos el día de hoy. No, mil gracias, Gisela, y fue buenísimo volverte a ver porque siento que me estoy rejuveneciendo. Y ya sabes, cuando querrás, aquí estoy en Fort Worth. Y sí, o sea, tu hijo que juega tenis, David tiene una academia acá y con mucho gusto Sí, nos aquí vamos a poner en los contacto, no lo esperamos, había sí. visto, me parece. Así que un abrazote, gracias Majo por estar aquí con nosotros y a todos los que nos ven desde el podcast de Al Agua con Gisela, gracias nuevamente por estar con nosotros, sintonizarnos. Estoy segura que conoces a alguien que este episodio le puede cambiar y transformar y ayudar, así que compártelo, dale like, suscríbete a nuestro canal de YouTube y lo más importante es que saques aprendizajes y que apliques el conocimiento aprendido. Así que hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver un nuevo episodio de mi podcast Al Agua con Gisela. Recuerda que el éxito empieza tirándose al agua. Espero seguir sumando en tu vida un episodio a la vez. Comparte, suscríbete a nuestro canal y cuéntame cómo este episodio impactó tu vida. Nos vemos en el próximo episodio.